Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de La Primera Infancia Primero. Mi nombre es Clotilde Carrasco, estoy con ustedes para tratar siempre estos temas relacionados con la familia, nuestros niños, la responsabilidad que tiene la comunidad, el propio municipio, el Estado, realmente porque como núcleos familiares a las cuales siempre nos estamos dirigiendo, pues pertenecemos a esta unidad, esta célula importante que realmente al final termina siendo la célula mayor, que es el Estado, porque el Estado es una gran familia que tiene que velar por los ciudadanos, por aquellos miembros que integramos este país que llamamos y con todo cariño Perú. Bueno, el tema de hoy estaba dividido en dos partes. Uno era la importancia del desarrollo neuronal y sus repercusiones. Les voy a explicar por qué era importante el tema. Y el derecho a tener una infancia sin violencia. Ambos temas estaban relacionados porque estamos hablando del problema de la violencia y por qué es importante que unas neuronas, o sea, el desarrollo cerebral de nuestros niños, se produzcan en buen estado. Porque si un niño no tiene las chances, las posibilidades de salir adelante con un buen desarrollo, las neuronas en formación, que son millones que se forman desde el inicio de la gestación hasta los 3 años, después 4 y 5 se van reforzando y quizás alguna que otra que se va desarrollando, aumentando la sinapsis, pues lógicamente la repercusión de este buen desarrollo va a incidir en el futuro de este niño. O sea, va a ser un niño con muchas chances y muchas posibilidades en su vida, o va a ser un niño que simplemente nació sin mayores oportunidades. Por eso la importancia de cuidar la alimentación de la mamá, la alimentación de nuestros bebés cuando nacen, y especialmente cuidar, estimular todo lo que representa y mejora el desarrollo neuronal. Por razones que escapan a nuestra voluntad, nuestra invitada ha tenido un accidente y ese accidente la ha impedido llegar hasta nosotros. Nosotros nos comprometemos a tratar este tema a futuro. La licenciada Lucía Rodríguez Miranda, quien es neuropediatra del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, pues ha pedido sus humildes disculpas, pero realmente no podía llegar bajo las condiciones en las que ella se encuentra. Le deseamos las mejoras y que realmente pueda, pues, poder caminar de aquí a poco con más posibilidades y poderla tener nuevamente entre nosotros. Pero el otro tema que vamos a tratar no es menos importante y de gran repercusión social, que es el derecho a tener una infancia sin violencia. Para hablar de este tema está con nosotros la licenciada Matilde Coveña, comisionada de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia, lógicamente de la Defensoría del Pueblo. Con ella vamos a tratar este tema que es muy importante porque nos preocupa especialmente por los últimos acontecimientos que hemos tenido de las diferentes agresiones, las diferentes violencias que se está sucediendo, que están aconteciendo con nuestros niños pequeños, especialmente pequeños. Yo creo que la violencia intrafamiliar en nuestro país todavía necesita mucho trabajo para erradicarlo. Pero en fin, acá estamos para hablar de este tema, de lo que significa la Defensoría del Pueblo, de lo que significa una adjuntía, de los trabajos y funciones. Pero antes que nada, el saludo de nuestra invitada, Matilde Coveña. Matilde, un nombre muy lindo, muy especial y tiene un gran significado. Matilde, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Y lógicamente pues agradecemos a la Defensoría del Pueblo porque siempre nos están apoyando en estos temas tan importantes. Bienvenida, te agradezco que estés con nosotros. Y algo un poquito para situarnos y aclarar, ¿qué significa la Defensoría del Pueblo y por qué existen estas, como diríamos, comisiones, ¿no? O sea, adjuntías, ¿cuál es la función, cuál es el trabajo? Existen diferentes adjuntías, me parece, en diferentes áreas. Por favor, explíquenos como para poder entender y situarnos en la función que ustedes vienen realizando. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, la Defensoría del Pueblo, como ustedes saben, es una institución del Estado, una institución autónoma que tiene como misión defender los derechos fundamentales de las personas y de la comunidad.
y además supervisar la administración estatal, es decir, supervisar la actuación de las entidades públicas, ¿no? Entonces la Defensoría del Pueblo, de acuerdo a su mandato constitucional, lo que va a hacer es recibir las quejas de los ciudadanos y las ciudadanas cuando alguna entidad pública no está cumpliendo con su función, y entonces nosotros ahí entramos a tallar, entramos a supervisar la actuación de esta entidad para poder recomendarle que cambie esa actuación en beneficio del respeto de los derechos de las personas, ¿no? No somos una institución que, por ejemplo, atendemos directamente las denuncias, no sino que más bien atendemos las denuncias cuando alguien viene a quejarse porque una entidad no está actuando bien. ¿No? O sea, no es que nosotros tengamos que, por ejemplo, tramitar una denuncia o tramitar un juicio o investigar una denuncia de la fiscalía, de la policía, no, sino que más bien investigamos cuando esa fiscalía o esa comisaría o ese juzgado no ha querido actuar debidamente, ¿no? Entonces estamos atrás de las instituciones públicas para poder nosotros vigilar que se cumplan los derechos de la ciudadanía con la actuación de las entidades, ¿no? Entonces, desde ese marco, la Defensoría del Pueblo tiene distintas oficinas o adjuntías que les llamamos de acuerdo a nuestra ley orgánica, que se ocupan de diversos temas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una adjuntía en asuntos constitucionales, en servicios públicos, en administración estatal, una adjuntía de derechos humanos, ¿no? Una adjuntía para la prevención de los conflictos sociales, pero también tenemos una adjuntía para la niñez y adolescencia. Esta es una adjuntía que se creó desde el año 2006 justamente porque el Comité de los Derechos del Niño, que es el que vigila el cumplimiento de las obligaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, recomendó al Estado peruano que existiera en la Defensoría del Pueblo una institución especializada en materia de niñez y adolescencia. Sabemos que dentro de la organización del Estado tenemos al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como el ente rector, ¿no? Como todo, es quien dirige, es una entidad que dirige el Sistema de Protección Nacional a la Infancia, pero el Comité de los Derechos del Niño quería más bien que hubiera otra oficina que vigilara la actuación de este ente rector y de todas aquellas entidades que tienen responsabilidad sobre la infancia. Entonces se creó esta adjuntía desde el año 2006 y desde ahí hemos venido trabajando en distintos temas, investigando distintos temas como por ejemplo la violencia contra los niños, ¿no? Hemos investigado también la situación de los niños en estado de abandono, el trabajo infantil, la trata de los menores de edad, hemos investigado distintos temas y hemos también supervisado a las entidades del Estado cuando un ciudadano o una ciudadana se ha venido a quejar porque la entidad del Estado no está respetando los derechos de la niñez y la adolescencia, no está cumpliendo con su papel de garante de la niñez y la adolescencia, ¿no? O sea, estas quejas han sido presentadas por los ciudadanos y nosotros hemos actuado, en algunos casos hemos actuado de oficio cuando nos hemos enterado de algún caso, por ejemplo, de maltrato, como en las últimas semanas que hemos tomado conocimiento de distintos casos de maltrato por los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación a veces nos alertan de qué es lo que está pasando con los niños, niñas y adolescentes de nuestro país y nosotros salimos a actuar, ¿no? Sí, en realidad yo creo que ha habido una confusión siempre de identificar la función y el papel que tiene la Defensoría, porque mucha gente dice nosotros vamos, denunciamos, pero no nos hacen caso. En realidad la función de ustedes es totalmente diferente, es distinta, ¿no? Es hacer un acompañamiento para que realmente se cumplan cierto tipo de situaciones en defensa de, no que van a actuar, que van a ser como fiscales o que van a ser como defensores, que van a ir detrás de. No tenemos esa función, más bien, por ejemplo, la ciudadanía puede acudir a nosotros cuando en un caso concreto de maltrato, alguien va a denunciar un caso de maltrato en la comisaría y la comisaría no quiere recibir la denuncia porque considera que todavía no es pertinente, porque no ve una huella física, pero puede haber sido un maltrato psicológico de repente contra una mujer o contra un niño, y si la comisaría no quiere recibir la denuncia, entonces está actuando indebidamente. Ahí es cuando nosotros entramos a tallar, supervisamos que la comisaría efectivamente
efectivamente reciba la denuncia y cumpla su papel que tiene de acuerdo a ley. Entonces acompañamos ahí sí al ciudadano para que la comisaría pueda tener una actuación debida y de acuerdo a ley. Y recomendamos obviamente cuando sea pertinente, formulamos, exhortamos recomendaciones a los funcionarios, a los responsables de las entidades para que cambien su actuación y se respeten los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Pero no es que nosotros recibamos directamente la denuncia y tengamos Yo creo que ahí está la confusión. Ese ¿no? es a veces un poco la confusión, ¿no? O pueden de repente irse a quejar a nosotros porque el fiscal no está cumpliendo su papel o porque un juez está demorando, no está dilatando el proceso indebidamente. Entonces, cuando hay una mala actuación de los funcionarios, ahí es que nosotros entramos a recomendar, hacemos más bien labor de persuasión, porque nosotros no sancionamos, no tenemos esa facultad de sancionar a los funcionarios que no cumplen su función, sino más bien nosotros persuadimos, nosotros más bien les recomendamos para que ellos cambien. Exacto, es más bien una sanción moral lo que ellos tienen con nuestra recomendación, ¿no? No es una sanción con multas, efectiva, ¿no? Sí, sino es una sanción moral y tenemos acogida en muchos casos, ¿no? Los funcionarios conversan con nosotros, les explicamos la importancia de que cumplan sus funciones, la importancia de que respeten los derechos humanos, la importancia que respeten los derechos de la niñez, la importancia de proteger a un niño maltratado, les explicamos y entonces las cosas comienzan a funcionar mejor, ¿no? O sea, es un trabajo bastante difícil y arduo, ya que ustedes de alguna forma hacen seguimiento a las denuncias ya efectuadas. Exacto. O sea, yo creo que ahí debemos aclarar, o sea, una mamá, un papá, un profesor o alguien que quiere hacer una denuncia, primero tiene que ir al centro correspondiente, al centro pertinente, que podría ser la comisaría o una DEMUNA, sí, ¿no? o otras una instituciones, un juzgado, ¿no? Exactamente. Y si no son escuchados, si no son recibidos, es ahí que ustedes participan. Es ahí que nosotros participamos. Nosotros cumplimos una labor de colaboradores críticos, ¿no? Nosotros, si vemos que algo está mal, llamamos la atención y decimos: lo que estás haciendo no es correcto, no estás cumpliendo, no estás respetando los derechos fundamentales de las personas y necesitamos que respetes más bien los derechos de las personas y cambies tu actitud, ¿no? Que cambies tu conducta, ¿no? Esa es nuestra labor, ¿no? En realidad es muy interesante porque realmente con estas confusiones yo creo que la gente muchas veces dice: no, yo no voy a la defensoría porque la defensoría no me escucha, no recibe mi denuncia. Obviamente no la va a recibir porque no es esa su función. Primero hay que actuar a las instituciones correspondientes y después sobre ellos, si no hay una respuesta a nuestras denuncias, a nuestras demandas, es que recién vamos a poder acudir a ustedes para que nos acompañen en este seguimiento. Exacto, ¿no? Y excepcionalmente nosotros actuamos de oficio también, o sea, no es necesario a veces, en algunos casos, que el ciudadano venga directamente a nosotros, sino que hay ciertos casos emblemáticos, ciertos casos que nos enteramos incluso a través de los medios de comunicación y actuamos, pero es todo también una investigación, es todo un análisis que nosotros hacemos para poder decidir cuándo actuamos y proteger los derechos de las personas, ¿no? Exactamente. Bueno, yo creo que tenemos ya un poquito más claro el panorama, el papel y función de la Defensoría. Pero ahora vamos a ir directo a nuestro tema. Y antes de, porque el tema que vamos a tratar es el derecho a tener una infancia sin violencia. Y lógicamente a mí me gustaría, para poder entrar de lleno, antes de conversar sobre todos estos temas tan puntuales y tan difíciles en nuestra cultura, sobre lo que significa la violencia, poder ver un video que me parece muy interesante, que para variar nuestro amigo en YouTube nos ofreció esta alternativa. Es un comercial que fue premiado inclusive como mejor anuncio del año y dice: los niños hacen lo que ven. O sea, es el canal de Álvaro Civic, ¿no? Es el canal de Álvaro Civic. Y realmente lo que presentan es muy interesante porque, si recordamos, todos los seres humanos nacemos en blanco. Tenemos una dosis, un porcentaje genético, pero
la mayoría de las veces lo que aprendemos alrededor nuestro es lo que va a marcar nuestro futuro. Y es justamente sobre este asunto que se trata. Lógicamente no vamos a hablar ni de genética, ni de porcentajes, ni de comportamientos que nos correspondería hablar con un sociólogo probablemente, sino vamos a hablar de lo que representa la violencia de nuestros niños. Pero antes veamos este video. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. I don't think so. Did you say it's back there? Go back where you came from. Learn this way. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? Bueno, realmente es bien duro, es bien difícil y justamente acá se resalta esas actitudes negativas que los adultos muchas veces tienen y que no reflejamos, voy a hablar en plural para no separarme de la situación, y que no reflejamos en cómo esto influye en nuestros niños. Ellos no van a aprender de lo que digamos, por favor, eso ya ha quedado con 100.000 investigaciones determinadas. Nosotros le podemos decir a nuestros hijos, no mientas, no hagas esto, no hagas aquello. Si nosotros los adultos lo hacemos, ellos lo van a repetir, porque ellos aprenden nuestras actuaciones. Vamos a decir 100.000 cosas maravillosas, pero créanme, probablemente va a tener alguna incidencia de un porcentaje mínimo, pero nuestra actuación es lo que va a repercutir en su aprendizaje social. Y es por eso que nosotros debemos tener mucho cuidado. Hemos visto, y ahora ya retomando nuestro tema y para hablar con Matilde, los últimos acontecimientos que han sucedido. Una mamá que golpea a su niña, un papá que golpea a su niño. Lógicamente nos desgarramos las vestiduras y decimos cómo es posible que una cosa de estas se pueda presentar. Pero la verdad es que nosotros, si nos hacemos un poquito espejo, vemos en nuestra familia lo que nosotros hacemos, que a veces para nosotros, conversando con Matilde fuera del set, conversamos lo que para un niño puede representar un maltrato. Quizás para ellos el simple hecho de mirarlos mal ya es una humillación, ya es una ofensa. Y llegar a extremos del maltrato físico donde ellos no se pueden defender, pues caminamos a extremos bastante difíciles. No es, por favor, no nos corresponde a nosotros como peruanos decir es exclusividad nuestra. En el mundo entero se da este maltrato, pero no porque en el mundo entero se dé este maltrato no significa que nosotros podamos cambiar nuestros usos y costumbres. Acá hay toda una facilidad para estirar la mano en una forma impresionante y eso lo vemos todos los días y muchas veces somos incapaces de reaccionar ante una agresión a un menor. Y lógicamente queremos saber la posición de la Defensoría de la Adjuntía en protección a nuestros niños más pequeños frente a una agresión, frente a una violencia. ¿Cuál es la responsabilidad, ya hablando en términos legales, ¿no? Porque es el camino de ustedes, que corresponde a la familia, a la sociedad, al Estado, al municipio, a las autoridades en general? Pero hago hincapié en un lugar donde pasamos la mayor parte del tiempo, como son las escuelas. ¿Cuál es la responsabilidad de ellos frente a una violencia?
Para empezar, tenemos que tener claro que existe una obligación de protección a la niñez y la adolescencia por parte del Estado y de la comunidad, lo que igual incluye a la familia, a la sociedad en general, ¿no? Las escuelas, que está establecida explícitamente en nuestra Constitución. O sea, hay una obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes, y esto significa que los niños no puedan ser vulnerados en sus derechos. En el caso específico de maltrato, que el niño no pueda ser vulnerado en su integridad, porque el niño tiene derecho a su integridad física, psicológica, también el niño tiene derecho a un buen trato. Entonces hay una obligación, un marco legal que nos dice que hay que proteger a los niños, que es obligación de todos proteger a los niños. Generalmente creemos que el Estado es el único que tiene que proteger. No, todos los ciudadanos y ciudadanas, los padres de familia, los profesores, los educadores, todas aquellas personas que tienen bajo a su cuidado algún niño, alguna niña o algún adolescente, lo tiene que proteger. En ese sentido no se permite para nada el maltrato contra ellos, ¿no? Entonces tenemos más bien que respetar a los niños, más bien tenemos que proteger a los niños y en todos los ámbitos, desde el hogar hasta la escuela o en cualquier otro ámbito en el que se encuentre. Eso desde el lado de la Constitución. Ahora, cuando alguna persona obviamente maltrata a un niño, también nuestro ordenamiento jurídico plantea sanciones cuando se le genera alguna lesión a un niño, cuando se le maltrata, ¿no? Y este maltrato, como tú me preguntabas hace un momento, ¿qué implica? No solamente estamos hablando de maltrato cuando creemos que se le ha jalado la oreja a un niño o se le ha tirado una cachetada, o sea, no solamente es el maltrato físico, lo que tenemos nosotros que erradicar es el maltrato físico, pero también el psicológico, el psicológico, porque a veces una cachetada no puede significar nada para un niño que ya está acostumbrado a recibir 10 cachetadas al día, pero una palabra puede ser mucho más dura, ¿no? El maltrato psicológico no se ve, pero deja también una huella en el niño. Y que es imborrable. Y que es imborrable, porque eso hace que tenga luego repercusiones en su vida y que sea un niño tal vez tímido, un niño inseguro o un niño también violento. Si él recibió, ¿no? una palabra que lo hirió, una palabra que lo humilló, luego en su vida va a repetir también esa conducta, ¿no? Entonces vamos a caer siempre en un ciclo de violencia, pero incluso no solamente el maltrato físico y psicológico es lo que constituye maltrato, a veces la indiferencia misma, la indiferencia hasta a nuestros niños, esa indiferencia para protegerlos, también puede ser un maltrato, ¿no? Si un niño ve que su padre no se preocupa por mandarlo al colegio, no se preocupa por sus alimentos, que su padre no se preocupa porque su mamá le está pegando y no cambian las conductas, esa indiferencia hacia los niños también hace que el niño después cuando sea adulto sea indiferente frente a los demás, ¿no? Entonces, más allá de lo que establezca la ley, ¿no? De las sanciones que puede establecer nuestro ordenamiento jurídico para aquellas personas que maltratan a los niños, también nosotros tenemos que tener presente que hay otro tipo de consecuencias más allá de las jurídicas. Hay consecuencias psicológicas para la vida del niño, que obviamente un especialista en la materia nos puede ahondar en este tema y darnos cuenta de cuánto puede, ¿no? influir este maltrato en la vida del niño, y además hay consecuencias en el entorno familiar también del niño, porque un niño maltratado por su padre probablemente es porque también ha tenido algún maltrato en su vida de niño que hace que todo esto se vaya repitiendo constantemente. Un círculo vicioso. Exacto, se va haciendo un círculo vicioso. Si nosotros hemos sido maltratados de niños, lo más probable es que también seamos maltratados de niños. Si nosotros no nos hemos sensibilizado en el tema, vamos a seguir maltratando. Pero si alguno de nosotros ha sido maltratado de niños y estamos sensibilizados en el tema y comprendemos que no debemos maltratar, entonces cuando tengamos nuestros hijos o nuestros sobrinos o nuestros vecinos, no lo vamos a hacer. Entonces la huella que queda hace que luego la conducta de las personas también vuelva a repetirse y sigamos maltratando. Esto es lo que pasa en la sociedad peruana. Tenemos una práctica de maltrato
cultural y socialmente aceptada, está muy arraigado en el Perú el tema del maltrato, el tema de la violencia. Hemos sido criados con pautas, con métodos violentos, entonces creemos que esos mismos métodos violentos tenemos que repetir a nuestros hijos. O sea, el tema no se va a solucionar en 1 año, en 2 años, va a ser poco a poco, tenemos que ir sensibilizando poco a poco. Es un proceso a largo periodo, ¿no? Exacto, las nuevas generaciones tienen que ir comprendiendo que no se debe maltratar, que no se debe usar la violencia para corregir a un niño. Creemos que el corregir a un niño, que la disciplina hacia un niño tiene que implicar un maltrato físico, tiene que implicar un castigo físico, un castigo humillante para que este niño entienda y se corrija. Y no es así, el niño tiene derecho a un buen trato, tiene derecho a que los padres efectivamente los corrijan, los disciplinen, ¿no? Los orienten en su educación, pero de ninguna manera tienen que usar métodos violentos. Al contrario, más bien el Estado debe procurar que toda la ciudadanía, que todos aquellos que son padres o que no son padres, usen métodos no violentos para corregir a los niños. Hay que más bien difundir pautas de crianza positiva hacia los niños, que impliquen más bien un respeto a sus derechos, que impliquen más bien el respeto a su derecho al buen trato, el respeto a su derecho a la integridad física y psicológica, y que de ninguna manera se llegue a maltratarlos, ¿no? Generalmente esta práctica arraigada que existe en el Perú se ve mucho más arraigada en algunas zonas rurales, específicas, ¿no? En zonas rurales o en zonas de la selva. Por ejemplo, la niñez indígena también tiene una práctica de maltrato muy arraigada, y ahí los índices de violencia son mayores. Las encuestas que realiza el Instituto Nacional de Estadística, ¿no?, e Informática, nos dan cuenta más bien de que en estas zonas el castigo físico y humillante es usado por las madres para corregir a sus hijos, es usado por los padres, y ellos consideran que es socialmente aceptado, que está bien hacer eso. En la propia Lima también vemos esto, ¿no? También se da, no es exclusivo. No es exclusivo, y esto, como tú muy bien decías hace un momento, incluso es aceptado a nivel mundial, ¿no? En muchos países todavía hay esta problemática. Es por eso que hace algunos años las Naciones Unidas, preocupada por la violencia contra los niños, encargó hacer un estudio sobre la violencia contra la niñez y adolescencia, y dio recomendaciones muy concretas a los estados que ya han empezado a acogerse, ¿no? El Comité de los Derechos del Niño también ha dado recomendaciones para que existan campañas de sensibilización, por ejemplo, en el tema, para que exista una norma específica que prohíba el castigo corporal a la niñez y adolescencia, bajo cualquier circunstancia. O sea, está prohibido el castigo en cualquier ámbito, incluido en el hogar, porque a veces se piensa que en los asuntos del hogar son asuntos privados, ¿no? Que el maltrato en el hogar es un asunto privado y no es un asunto público. Obviamente que hay ciertos aspectos que son privados, que son a nivel familiar, pero los temas de maltrato no. Esto debe ser un asunto público. Si nos enteramos que un niño es maltratado en su hogar, tenemos que denunciarlo, porque luego la repercusión es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad denunciarlo, es nuestra responsabilidad. Sí, lo que tú señalas, cuando hay situaciones muy particulares dentro de la familia, situaciones que las manejan en forma privada, aquí está exento el maltrato al niño. Definitivamente, es más, el maltrato intrafamiliar no puede ser, no es aceptado bajo ninguna circunstancia. Realmente vamos a continuar hablando sobre los derechos del niño, la niña y el adolescente, cómo está esta situación, por qué nosotros como peruanos aún no está claro el por qué no se debe maltratar a los niños, y sin embargo lo hacemos. Entonces realmente vamos a ahondar un poquito más sobre ese tema, pero nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. La primera infancia es la etapa determinante del resto de la vida.
En estos primeros años, si un niño sufre de desnutrición, por ejemplo, va a tener problemas en su desarrollo en todo el resto de su vida. Y si no es estimulado con educación inicial, con estimulación en el hogar, estimulación temprana, igualmente no estará preparado para la educación posterior. Y por esta razón creo que los candidatos deberían tener especial interés y darle importancia a esta etapa, considerando además que se pueden hacer muchas cosas que no son de altísimo costo, y con la participación de la población se puede dar un salto cualitativo en el cuidado de la primera infancia, que en realidad es el futuro de todos. Bueno, sí, nosotros hemos seguido conversando porque realmente es un tema que tiene muchas cosas para dar a conocer. En todo caso, Matilde, a mí me gustaría pues saber, ¿no? En cuanto a las normativas que realmente protegen a nuestros niños, ¿cómo se encuentra? O sea, porque nosotros tenemos el código, Perú es un país firmante, eso lo sabemos, pero hay ciertos impases que todavía ustedes están peleando por proteger aún, inclusive en esta forma legal, a nuestros niños, porque es un tema bien difícil. Inclusive no estaba muy claramente definido sobre qué significa el maltrato a medias, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es un maltrato, como tú señalabas, ¿no? Que es muy subjetivo, porque un maltrato que se da, sea con mucha violencia o con no, sigue siendo un maltrato. Entonces, ¿cómo podemos calificar si eso no es un maltrato? ¿Y cómo lo interpretan los niños? Porque los niños, claro, un maltrato de la forma que hemos visto en esas últimas oportunidades, que son horribles, realmente tienen que ser rechazadas. Es evidente que ahí no hay duda de que el maltrato es tan violento que a los niños los masacran, ¿no? Pero esos de una cachetada, yo sé dentro del área de la psicología que una cachetada es mucho más humillante que cualquier otro tipo de golpe, porque estás humillando al niño y le estás diciendo tú te sometes a mí, porque lo estás agrediendo frontalmente, le estás reventando la cara y le remeces las neuronas. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con estas reglamentaciones? Te explico un poco. Hace un momento decía que tenemos una obligación de protección a la niñez, lo que implica que tenemos que respetar su derecho a un buen trato, su derecho a que no sea maltratado, ¿no? Esto porque es una obligación establecida en la Constitución y porque además el Estado peruano ha suscrito la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige también el respeto al niño, niña y adolescente, y que obviamente no sea maltratado. Pero tenemos todavía algunas normas en nuestro ordenamiento jurídico que nos complican el tema, ¿no? Que hacen más bien que el maltrato pueda seguir usándose y la gente comience a aceptarlo como una orden que viene de la ley, como parte normal de la vida, ¿no? Actualmente nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia tiene una norma que permite la corrección moderada hacia los niños, niñas y adolescentes. Entonces esta frase, este término, corrección moderada, la corrección moderada, no hay un concepto preciso, una definición precisa sobre esto, porque el término es muy subjetivo. Para mí puede ser corrección moderada una cosa, para ti puede ser otra cosa, para un padre de familia otra cosa. Más bien, no debe existir el término de corrección moderada. Lo que deberíamos... Porque implica violencia. Porque implica violencia, porque para un padre de repente puede ser corrección moderada, una cachetada, un jalón de orejas, ¿no? Una humillación pública, un grito público, ¿no? O 10 nalgadas, o 10 latigazos, ¿no? O para otro puede ser un latigazo. Entonces cada uno va a usar el término de acuerdo a lo que entienda. Entonces la corrección moderada es muy complicada. Lo que se debe hacer más bien es reconocer que los padres de hecho tienen que disciplinar a sus hijos, corregir a sus hijos, educar a sus hijos, orientar a sus hijos, pero
sin ningún método violento. O sea, de ninguna manera se tiene que aceptar ni siquiera un jalón de orejas, no, ni siquiera un simple rasguño, ni siquiera un remesón. O sea, hay que usar métodos no violentos para educar a nuestros hijos. Por lo tanto, el término de corrección moderada no es un término muy adecuado, muy apropiado si es que queremos luchar contra la violencia hacia los niños, ¿no? Nuestro Código Civil también tiene un artículo que habla de un deber de los padres de corregir moderadamente a los hijos. Entonces eso nos trae complicaciones porque los padres se sienten con ese derecho de corregir a sus hijos. Porque hay que hacer recordar que los niños son sujetos de derecho. Y exacto. Y eso es algo que es como una novedad, aunque tenga algunos años, pero realmente en la historia siempre nos ha señalado que antes los niños no eran sujetos de derecho, eran pequeños adultos que debían crecer para luego asumir sus responsabilidades. Actualmente no es así. La evolución y todo el desarrollo que el mundo ha logrado ha llegado a una conclusión. Los niños son sujetos de derecho y merecen todo nuestro apoyo, todo nuestro soporte para tener mejores generaciones y generaciones con futuro próspero. No podemos permitir que por la violencia que nosotros desatamos en casa o porque los adultos no sabemos controlarnos, nuestros niños sean agredidos en una forma muchas veces brutal, ¿no? Desde que hace 25 años acabamos de celebrar los 25 años de la suscripción de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ya desde hace bastantes años los estados han ido cambiando ya y las personas han ido cambiando su forma de concebir a la niñez y adolescencia. Como tú bien has dicho, los niños son sujetos de derechos y de obligaciones, obviamente, pero son sujetos de derechos. Eso implica que los niños tienen los mismos derechos que los adultos, ¿no? No es que un adulto sí pueda ser protegido frente a un maltrato y un niño no, porque se considera que es un objeto que está en estado de formación y por lo tanto hay que corregirlo con métodos violentos. De ninguna manera. Un niño es sujeto de derechos desde que nace y por lo tanto hay que respetar su integridad física, hay que respetar su integridad psicológica y no hay que permitir de ninguna manera este tipo de maltratos. Por eso es que la Defensoría del Pueblo, para contribuir en la labor del Congreso, ¿no? Hemos enviado un oficio hace unos días a la Presidenta del Congreso de la República para que se logre ya de una vez aprobar una norma específica que prohíba el castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Esto implica que más bien se haga hincapié en su derecho al buen trato, al derecho que tienen ellos para que sean educados, corregidos, disciplinados por sus padres, pero de ninguna forma con métodos violentos, sino más bien prohibiendo este castigo físico y humillante y más bien promoviendo pautas de conducta o de crianza positiva, ¿no? Claro. Nosotros hemos enviado este oficio para que se logre aprobar esto de una vez y se termine de sacar de nuestro ordenamiento jurídico esta norma que permite la corrección moderada de los padres. Ya muchos países a nivel mundial lo han venido haciendo. No la contemplan. Ya lo han eliminado, sí, exacto, ya lo han eliminado de su ordenamiento jurídico. Hay una alianza a nivel mundial para erradicar el castigo corporal contra la niñez y adolescencia y en su último informe de diciembre del año pasado ya nos dan cuenta que 44 países ya han ido aprobando una norma específica para prohibir el maltrato, el castigo contra la niñez y la adolescencia. Esperemos que el Perú también lo haga, porque el Perú se ha comprometido a hacerlo, ¿no? Esperemos además que cuando el Comité de los Derechos del Niño vuelva a evaluar al Estado peruano, que tenemos entendido que va a ser este año, pueda decirle al Estado peruano, ya cumpliste esta recomendación que se dio en el año 2000 y en el año 2006. Ya 2 veces el Comité de los Derechos del Niño le ha dicho expresamente al Estado peruano que tiene que aprobar una norma específica prohibiendo el castigo físico y humillante. Es una llamada de atención. Es una llamada de atención, palabras, exactamente, ¿no? Es una llamada de atención. Nosotros somos un Estado que ha suscrito la Convención sobre los Derechos del Niño y tenemos que presentar informes periódicos sobre el cumplimiento de la Convención a las Naciones Unidas, específicamente al Comité de los Derechos del Niño. Luego que presentamos este informe, el Comité de los Derechos del Niño evalúa este informe y
resalta aquellos aspectos positivos, aquellos avances que de hecho hace el Estado también en determinados temas, pero también jala la oreja, también llama la atención, y en el año 2000 y 2006 le ha dicho al Estado peruano, mira, todavía te falta aprobar una norma específica que prohíba el castigo físico y humillante contra la niñez y la adolescencia. Además, el Comité de los Derechos del Niño ha hecho una recomendación general a todos los estados a través de sus observaciones generales número 8 y número 13, ¿no? Desde hace algunos años le ha dicho a los estados, tienes que tener este tipo de normas. En el caso del peruano le ha dicho en el año 2000 y 2006, y luego también tenemos recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también respecto a este tema. En el año 2012 el Estado peruano se presentó ante las Naciones Unidas para el examen periódico universal, ¿no? Y una de las recomendaciones de diversos países que participaron para escuchar al Perú fue precisamente también prohibir el castigo a través de una norma específica, y el Estado peruano lo aceptó. El Estado peruano dijo que había una iniciativa desde el Poder Ejecutivo para que se apruebe esta norma. En la actualidad hay 5 proyectos, ¿no? 4 presentados por distintos congresistas y 1 presentado por el Poder Ejecutivo, más la norma que forma parte del proyecto del nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia, donde también se presenta, ¿no?, un artículo que prohíbe expresamente el castigo físico y humillante. Nosotros consideramos que, muy aparte del proceso que implica, ¿no?, la aprobación del nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia, una norma específica nos podría ayudar a solucionar ya este tema. Los pequeños impases que ahora le dan autoridad a los padres a tratar a sus hijos como sujetos sin derecho. Exactamente, es una norma que ayudaría mucho. La ley a veces no soluciona todos los problemas, pero ayuda mucho, porque ayuda a encontrar el camino. Exacto, ¿verdad? ayuda a encontrar el camino. Entonces sería un gran paso para que ya la ciudadanía comience a entender que no puede usar la violencia para corregir a los niños, a las niñas y los adolescentes. Y luego vienen ya otros caminos que seguir, porque habrá que hacer campañas también de sensibilización, campañas de educación en pautas de crianza positiva, ¿no? Las distintas entidades que tienen responsabilidad sobre los derechos de la niñez y la adolescencia lo irán haciendo. Actualmente en la escuela, desde el Ministerio de Educación, ya hay algunas directivas, algunas normas que prohíben que un profesor, por ejemplo, en la escuela castigue a los niños. Castigue, porque los profesores decían, no, pero el papá, la mamá me da autorización para jalarle la oreja, ¿no? Como si el niño fuera un objeto de derechos, lo que tú decías, y no reconocían que el niño es un sujeto de derechos. Entonces, estamos teniendo avances, ¿no? En el ámbito escolar se está sancionando a aquellos profesores que están maltratando a los niños, pero todavía en un ámbito muy importante como es el del hogar, en el ámbito familiar, todavía se sigue usando el maltrato. Entonces, esta norma ayudaría mucho, colaboraría para que poco a poco vayamos erradicando la violencia contra la niñez, ¿no? Esperemos que el Congreso de la República lo apruebe. Como te decía, hace unos días hemos enviado este oficio, ¿no?, dando nuestra opinión al Congreso de la República, dándole los fundamentos de la importancia, de la necesidad urgente de la aprobación de esta norma, y esperemos que se concrete en el corto plazo, ¿no? Sí, porque no solamente ese es el aspecto que ha sido cuestionado, no vamos a hablar de los otros puntos relacionados con la educación sexual y en fin, porque muchos señalan que esa es una responsabilidad de la casa. El cuento es que la casa forma parte de la sociedad. La sociedad está inscrita en un distrito, en una provincia, en una capital, en un municipio, en un país. O sea, a la larga, todos estamos en el mismo, en la misma línea de posición de seguir un reglamento, y ese reglamento significa proteger a nuestros niños. Yo les comento así un raciocinio que tuve la posibilidad de hacer con unas otras personas. De la mayoría, viendo la violencia, este niñito que prácticamente lo han masacrado con un cable, qué sé yo, decían, hay que castigar al papá, hay que hacerle ejemplo para que nunca más nadie haga algo. El problema es que el ser humano no da lo que no conoce. Casi podría tener certeza de que este señor que corrige de esa manera a su hijo
ha sido corregido de la misma manera y no conoce otras formas. Entonces somos muy fáciles de criticar, de denunciar y hasta de dar los castigos correspondientes, pero realmente esa no es la solución. La solución es enseñarle a ese padre que dice que está arrepentido, pero la verdad yo no creo que esté arrepentido, porque él dice: yo tengo que corregir y garantizar que el futuro de mi hijo sea mejor, porque es la forma que él ha sido seguramente criado. Él no conoce otras formas. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar este criterio de violencia que tenemos en nuestro país, y es para eso que ustedes están trabajando. ¿Cómo podemos hacer para que toda esta información dé un cambio radical que tenemos muy intrincado en nuestro país, que es la violencia? ¿Cómo podemos manejarla? O sea, el trabajo que ustedes tienen es bastante arduo, grande y muy conflictivo, porque se manejan en todo el país. ¿Cómo manejan esta situación? Lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanía, ¿no?, es más bien articular el trabajo. O sea, ya la Defensoría del Pueblo presentó una iniciativa además que recoge el sentir, ¿no?, a nivel nacional de diversas instituciones, pero necesitamos también que otras fuerzas de la sociedad civil nos apoyen en esto, y también, y hay muchas ONGs, otras entidades, el propio Ejecutivo además está involucrado en el tema, ¿no?, el Ministerio de la Mujer, también hacer fuerza para que el Congreso de la República entienda este tema. Pero como te decía, no todo se soluciona con la ley. La ley es importantísima, es importante también de apoyo. Claro, es importante también establecer las sanciones, es importante tener claro que aquellas personas que maltratan van a ser sancionadas, pero también es importante que todas las entidades responsables en materia de niñez y adolescencia articulemos esfuerzos para más bien hacer una labor de prevención, de educación a la ciudadanía, a los padres de familia, a los profesores, para que de una vez se entienda que no se pueden usar métodos violentos para criar a los niños, a las niñas y los adolescentes, ¿no? Hay que hacer una gran campaña de sensibilización y educación, hay que tener que trabajar duro en esto, ¿no?, en las generaciones futuras y en nuestras propias generaciones, para que se cambie esa mentalidad. Justamente también el Comité de los Derechos del Niño, además de recomendar al Estado peruano de que apruebe una norma específica contra el castigo, también le ha dicho: tienes que hacer labor de educación, labor de prevención, para que se entienda que no se debe castigar. No debemos esperar a actuar cuando ya está el castigo, sino más bien tenemos que prevenir el castigo. Tenemos que enseñar a la gente que no debe castigar. Esto implica un trabajo no solo de la Defensoría, muy arduo, necesita el apoyo de todas las entidades comprometidas en el tema, de todas aquellas entidades responsables en materia de niñez y la adolescencia. Necesitamos el apoyo de la propia ciudadanía, ¿no? Necesitamos que la ciudadanía también comience a denunciar este tipo de casos y comience a entender de que no es un asunto privado, sino es un asunto público, ¿no? Porque queremos nosotros tener hijos, sobrinos, ¿no?, vecinos, compañeros, ¿no?, que también no usen violencia. Necesitamos de que poco a poco las generaciones vayan cambiando y vayamos más bien actuando en la sociedad de una manera no violenta. El trabajo, como hablábamos también anteriormente, no es fácil, es de largos años, pero tenemos que ir dando pasos poco a poco, ¿no? Necesitamos una ley, necesitamos las sanciones, necesitamos eliminar del ordenamiento jurídico este tema de la corrección moderada, necesitamos sensibilización, educación, necesitamos entender que nuestra obligación es proteger a la niñez y la adolescencia. Necesitamos además que el Estado pueda tener también programas sociales que permitan fortalecer los vínculos de la familia, no más bien desunir a la familia, sino que se fortalezca el vínculo familiar. Nadie nace sabiendo ser padre, ¿no? No hay una escuela para padres como puedes ir a la universidad o puedes ir a un instituto, no lo hay. Entonces hay padres que necesitan esa orientación, porque tú muy bien decías, un padre que ha sido castigado también va a castigar, y entonces
le va a parecer muy normal el castigar, como por ejemplo hace unos días la declaración de una madre que había maltratado a su niña mientras la bañaba, ¿no? A su niña de 1 año y medio, ella también decía, pero a mí también me maltratan y nadie me ayuda, a mí también mi esposo me ha abandonado, me ha maltratado, no me pasa alimentos. Entonces hay todo ahí un círculo de violencia. Es una carga muy grande, de responsabilidades compartidas, ¿no? Muy grande, muy grande. Entonces tenemos que más bien trabajar para que existan estos programas de apoyo familiar, para que los padres que han sido maltratados también entiendan que no pueden maltratar ni física ni emocionalmente a sus hijos, que no pueden actuar con indiferencia, con menosprecios a sus hijos, porque la indiferencia que ellos han recibido, luego la van a demostrar también esa indiferencia hacia los demás, también van a tener menosprecios a los demás y también a sus hijos, ¿no? Sí, simplemente van a reflejar el comportamiento. Todas las conductas se vuelven a repetir. Necesitamos esfuerzos desde los distintos ámbitos multidisciplinarios, porque no es un tema solamente legal, es un tema además que necesita acompañamiento de otros profesionales, ¿no? Psicólogos, trabajadores sociales, educadores, ¿no? Terapeutas. Necesitamos por eso un trabajo articulado en todo este tema, ¿no? Y hasta antropólogos, ¿no? Y para tal que vez, nos hagan entender antropólogos, sociólogos, genera, para ¿no? que se estudie, para que existan más estudios de la conducta en la sociedad, que digan por qué es que somos así, qué es lo que necesitamos cambiar. Ya digamos que tenemos algo claro, ¿no? Claro. Pero hay que mientras todos colaboren, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Mira, realmente nos quedan muchos puntos para aclarar, pero ya nosotros vamos cerrando por hoy día. Realmente queremos agradecer muchísimo a la licenciada Matilde Coveña, comisionada por la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia. Hay una línea gratuita para hacer consultas, 0800-151-70. Entonces lo tenemos ahí, la línea gratuita para hacer las consultas. Les recuerdo lo que comenzamos con nuestro trabajo, que ellos no están para recibir las denuncias, sino para hacer seguimiento y acompañamiento de esas denuncias para que realmente se lleven a cabo. ¿No? ¿Tienen alguna página donde puedan participar? Sí, tenemos una página, tenemos un centro de atención virtual, ¿no? Que a través del chat se puede incluso hacer consultas a la Defensoría o mandar correos que aparece. Esa es la página justamente de la Defensoría del Pueblo y ustedes pueden ingresar ahí y además de llamarnos por teléfono también pueden ser las consultas vía virtual. Más bien te agradecemos por esta invitación, nosotros siempre estamos colaborando para lo que ustedes necesiten y esperamos que la ciudadanía nos llegue, nos ponga en conocimiento a aquellas preocupaciones que tiene para que dentro de nuestro mandato constitucional, dentro de nuestra actuación que nos señala la Constitución, nosotros sigamos contribuyendo al respeto de los derechos de la infancia, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias Matilde. Bueno, realmente es un tema muy importante, sobre todo porque hay que profundizar, ¿no? Tal vez con otros profesionales para saber por qué nos es tan fácil aceptar la violencia y por qué no conseguimos entender que la violencia causa más violencia. Así de sencillo. Bueno, hemos tocado un poquito de este tema, esperamos realmente que se han surgido otras preocupaciones por parte de ustedes. Tienen las páginas web, tienen las líneas, la línea gratuita para que puedan llamar. Y bueno, le agradecemos mucho a Matilde por haber estado con nosotros. Ahora nos vamos a un pequeño corte y regresamos con la última parte de nuestro programa. ¿Sabías que en el Perú hay 1 millón de niños menores de 5 años con anemia? Y que a pesar de los avances, todavía tenemos más de 400.000 niños de esa edad que sufren de desnutrición crónica. La anemia y la desnutrición infantil afectan el desarrollo físico e intelectual del niño. La anemia es causada por la falta de hierro en la alimentación de los niños, falta de cuidado en la mujer gestante, deficiente alimentación del niño, mala higiene que produce enfermedades infantiles son causa de la desnutrición infantil. ¿Cuál es el rol de los alcaldes y regidores para hacer frente a la anemia y la desnutrición de nuestros niños? El Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia ha elaborado el manual ¿Qué debo hacer como alcalde y regidor? Acciones para terminar con la desnutrición y anemia infantil.
El objetivo de este manual es motivar, informar y capacitar a las autoridades municipales para poner en marcha acciones y políticas para terminar con la anemia y desnutrición infantil. Este manual didáctico permite que las autoridades municipales conozcan las causas y efectos de la desnutrición y anemia infantil, lo que pueden y deben hacer para enfrentar estos dos graves problemas, cómo hacerlo, con cuáles fuentes de financiamiento cuentan para este fin y cómo acceder a ellas. Descarga este manual dirigido a los alcaldes y regidores de todo el país y también a todos los ciudadanos ingresando al link del curso. Sé parte de esta iniciativa y esfuerzo nacional contra la anemia y la desnutrición que afectan a nuestros niños y niñas. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Bueno, realmente hoy día hemos tenido un tema bastante importante relacionado con la violencia, lo que representa la violencia y cómo la Defensoría del Pueblo está manejando esta situación. Y ya para finalizar ahora tenemos la agenda de la primera infancia con Catherine, quien nos va a dar estas pequeñas informaciones. Y aquí está Katy. Hola Katy. Buenas tardes, señora Cotis. Así es, esta semana tenemos 3 importantes noticias. En primer lugar, el rendimiento escolar mejora en comprensión lectora y matemática. Los resultados de la evaluación censal de estudiantes ESE 2014 realizada a 517.000 escolares de segundo grado de primaria de colegios públicos y privados revelan que se ha mejorado a nivel nacional en el rendimiento escolar tanto en comprensión lectora como en matemática. El 44% de nivel satisfactorio en comprensión lectora alcanzado por los estudiantes en la ESE 2014 significa una mejora de 11 puntos porcentuales respecto a la evaluación del año 2013, en la que un 33% de los alumnos obtuvo el nivel adecuado en comprensión lectora. En matemática la mejora es de 9 puntos porcentuales, pasando de una aprobación a nivel nacional de solamente el 17% en la ESE 2013 a un 26% de alumnos que obtuvieron el nivel esperado en esta materia en la ESE 2014. Loreto es la región que sigue presentando los peores resultados tanto en comprensión lectora como en matemática. En esta región solo el 13,2% de los estudiantes comprende lo que leen y en matemática únicamente el 4,8% de los alumnos alcanza el nivel esperado. En la próxima edición del blog Inversión en la Infancia, una amplia información y opiniones sobre estos resultados de la evaluación censal de estudiantes 2014. En segunda instancia, tenemos la preocupación por la poca ejecución del presupuesto de educación inicial. En entrevista para el programa Diálogo Abierto de Salgalú TV Online, el 26 de febrero, el presidente del Consejo Nacional de Educación, Hugo Díaz, mostró su preocupación por la ejecución del presupuesto destinado a educación inicial. En 2014 solo se ejecutó el 46% del presupuesto de inversión destinado a infraestructura para educación inicial, señaló al analizar los retos de la educación inicial en el Perú. Díaz afirmó que
Uno de los grandes desafíos es precisamente cómo hacer más eficiente la ejecución presupuestal. El presupuesto del programa Logros del Aprendizaje para Educación Inicial no ha sido tan eficiente en el gasto de inversión. Se ejecutó menos de la mitad de los recursos destinados en el 2014 para bienes y servicios. Se ejecutó el 80%, dijo Hugo Díaz. Sobre la disminución del presupuesto del 2015 para educación inicial, que bajó en 162 millones de soles, Hugo Díaz refirió que al comparar el 2014 con el 2015, el presupuesto para este nivel educativo no es el que hubiésemos deseado. Por último, tenemos el curso virtual para alcaldes y regidores sobre combate contra la anemia y desnutrición infantil. Mañana, 3 de marzo, a las 4 de la tarde, se realizará la cuarta sesión del curso virtual ¿Qué debo hacer como alcalde o regidor? Acciones para terminar con la desnutrición y la anemia infantil, elaborado por el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia con el apoyo de diversas instituciones. En esta cuarta sesión se abordará el tema rol de las municipalidades provinciales y distritales para enfrentar la anemia y la desnutrición infantil. El curso consta de 7 sesiones de 1 hora de duración que se transmiten todos los martes a las 4 de la tarde. El curso se inició el martes 3 de febrero y culminará el martes 17 de marzo. Todavía es posible inscribirse en este curso. Este curso es online, es gratuito y se puede seguir previa inscripción en la plataforma www.salgalucapacitacion.com/desnutrición infantil. Los inscritos podrán acceder a las sesiones anteriores en la biblioteca, así como los materiales, videos y a los foros de diálogo. Eso es todo, señora Coti. Adelante. Ok, muchísimas gracias, Katy. Bueno, sí, reitero la invitación que ha hecho. Ustedes pueden bajar este material para poder hacer el seguimiento de toda la información. Mañana, como bien han señalado, es la sesión número 5 y los invitamos a participar e insistimos en que se registren, porque si se registran van a poder bajar este material para hacer el acompañamiento y el seguimiento de este combate a la anemia y la desnutrición infantil crónica. Realmente es muy importante que se haga. Bueno, y hasta aquí nosotros llegamos. Tenemos que agradecer a la Fundación Bernard Van Leer, a la Fundación Telefónica y Alterlatina, que nos permite llegar a ustedes. Lógicamente a todos los amigos que siempre nos están enviando y sugiriendo temas, les agradezco por ello. Y lógicamente la próxima semana vamos a tener un programa muy interesante. Yo los invito porque es un tema relacionado a cómo trabajar por otros mismo estando acá. Entonces yo creo que ese es lo más interesante, cómo hacer que la sociedad participe directamente en diferentes acciones para velar por aquellos que menos tienen y que necesitan hasta de una mirada cariñosa. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el próximo lunes. No se olviden que este programa se repite hoy día a las 4 de la tarde y mañana tenemos el curso. Regístrense, por favor, los invito a que lo hagan porque se van a beneficiar mucho. El miércoles tenemos opinión y el jueves diálogo abierto. Hasta el próximo lunes. Now